Dimitri Pantoulis está haciendo su doctorado en Gran Bretaña, en Reino Unido, por lo menos ahora, hasta que no se divida, no salgan otros países y a lo mejor quede Inglaterra sola, porque el Brexit ha golpeado mucho a la comunidad inglesa. Pero además también es analista político internacional, está en el IESA. Y la primera pregunta es, esto del Brexit que ha causado tanta discusión en el mundo, ¿a qué se debe? Bueno, esto yo quería recordar que hace un año estábamos aquí hablando sobre el Grexit, ¿no? Mi país materna, que es Grecia, y estábamos conversando que Grecia no sería el último ni primero país que va a tener problemas con la Unión Europea. Grexit o Grecia, exit, ¿no? Sí, Salida de Grecia. salida de Grecia. Grecia no salió de la eurozona, tampoco de la Unión Europea, pero tuvimos la sorpresa que Inglaterra, no, el Reino Unido, votó en favor de salir de la Unión Europea. ¿Por qué Grecia no salió cuando el partido político que ganaba el poder anunciaba la salida de Gran Bretaña? Bueno, porque Grecia capituló en las demandas que le hizo la Unión Europea y la Troika, que es los acreedores del país. O sea, aceptó las condiciones que le impusieron. Exactamente, absolutamente. Mientras Inglaterra, o Gran Bretaña en este caso, es un país mucho más fuerte, que es la segunda economía de la Unión Europea, un país que tiene voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, es mucho más fuerte, entonces las políticas y las dinámicas en dos países son totalmente distintas. Pero pareciera que hay arrepentimiento después que se votó para salirse de la Unión Europea. Ahora, sobre todo los jóvenes y las mujeres, quieren estar dentro de la Unión Europea. Absolutamente, pero en la democracia es un voto una persona, entonces tenemos que aceptar la voluntad de la mayoría, que fue 52% en favor del Brexit, aunque toda la campaña que se hizo sobre el Brexit no fue tanto sobre la Unión Europea, sino fue sobre temas internos de Inglaterra o de Gran Bretaña, que era la inmigración, y mucho menos qué significa ser parte de la Unión Europea. Entonces, los jóvenes que tienen un futuro por delante, seguro están muy molestos o muy tristes que tienen que vivir en una Europa muy distinta de estas que soñaron y vivieron sus padres. Hay un debate en Inglaterra o en Gran Bretaña o en el Reino Unido en este momento si la decisión del referéndum es solamente indicativa o obligatoria y si el Parlamento británico puede cambiar esa decisión. En Inglaterra no se hacen muy frecuentemente referéndums, entonces ya creo que este debate ya se está resolviendo diciendo que se van a aceptar el resultado del Brexit, del referéndum. Sin embargo, en las negociaciones y más adelante pueden haber otro referéndum que se va a aprobar la negociación con la Unión Europea. Es muy complicado porque en Inglaterra tampoco, en Gran Bretaña tampoco la vida política es estable en este momento. Yo diría que vive un momento de totalmente incertidumbre la política británica. ¿Cómo fue el tema de Grecia con respecto al Parlamento y al referéndum? De Grecia. De Grecia. Grecia, en realidad, el primer partido que tiene la mayoría en el Parlamento hizo un acuerdo nuevo con la Unión Europea sobre el financiamiento del país. ¿Pero qué papel tuvo el referéndum, el pueblo, en la participación o el Parlamento? En el Parlamento en realidad no tuve mucho, aunque el gobierno llamó nuevas elecciones precipitadas, que las ganó de nuevo. O sea, una especie de referéndum distinto al británico, pero fue una manifestación popular. De todas formas, dan 2 años el artículo 50 de la Unión Europea para el proceso de separación y qué puede quedar de todos esos vínculos entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Mira, en los primeros días después del Brexit había mucho remordimiento y muchos sentimientos negativos, tanto de la Unión Europea hacia Gran Bretaña como de Gran Bretaña hacia la Unión Europea. En este momento ya se están escuchando las primeras voces que dicen que la mejor separación sería un divorcio, digamos, en muy buenas condiciones, o que quizás va a ser una relación bastante estrecha entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Así que yo diría que es muy pronto decir que la relación va a ser complicada o muy negativa. Es para el bien común que sea muy buena la relación. Sin embargo, hay 2 provincias muy importantes que integran el Reino Unido, que es Escocia y Irlanda del Norte, y tal vez el Peñón de Gibraltar, que dicen que ellos quieren ir a la Unión Europea, inclusive rompiendo con la unidad del Estado de la monarquía. Absolutamente, pero también hay Cataluña en España que pediría lo mismo, y España está oponiendo totalmente una separación, digamos, de Escocia, que eventualmente sea miembro de la Unión Europea porque tiene problemas internos. Europa es muy complicado
como países, digamos, y todavía las naciones tienen una relevancia muy grande. Entonces las decisiones ya todavía se toman en base del interés nacional. Dimitri, tú decías que precisamente ahora en Gran Bretaña, con la crisis del Brexit, la votación y el referéndum, ha creado tantos problemas que el propio Cameron ha pedido retirarse de la política y el sucesor pues no iría tampoco, que fue el que estaba contra su partido y por el Brexit, pero tampoco en la oposición, quien manejó más la tendencia a salirse, ha logrado solidificar su liderazgo. Veamos para escuchar tu comentario. El Partido Conservador británico comenzaba a votar este martes para buscar el reemplazo del dimitente premier David Cameron. Tras el referendo que dio la victoria a la propuesta de pedir la salida de la Unión Europea, la favorita para el cargo es la ministra del Interior, Theresa May, quien defendió la permanencia y apenas se expuso durante la campaña. En la disputa también participan el ministro de Justicia, Michael Gove, la secretaria de Estado de Energía, Andrea Leadsom, ambos con postura pro-Brexit, así como también el exministro de Defensa, Liam Fox, y el secretario de Estado de Trabajo y Pensiones, Stephen Crabb. Los diputados votarán cada martes y jueves, con una ronda que concluirá con la eliminación del candidato menos votado, hasta que la decisión final entre dos aspirantes quede en manos de la militancia. El nuevo líder se conocerá como muy tarde el 9 de septiembre. Las votaciones se inician en medio de un clima marcado por las advertencias del Banco de Inglaterra sobre las primeras manifestaciones de las amenazas a la estabilidad financiera del Reino Unido provocadas por el Brexit. Por eso la entidad anunció una suavización de las reglas de financiación de los bancos para alentar los préstamos. Dimitris, tú como profesor también trabajas estos temas internacionales y sabes que Inglaterra fue muy tardío el ingreso a la Unión Europea en el 73 y además no tiene el euro como los demás países, ni el Tratado de Schengen, que es borrar la frontera. Es decir, siempre Gran Bretaña tuvo cierta aversión a la Unión Europea. Absolutamente, porque Gran Bretaña en general nunca fue muy amante, digamos, de este proyecto de la Unión Europea, y también no olvidamos que Gran Bretaña tiene un pasado colonial, fue un imperio. Entonces, muchos británicos consideran que serían abajo de la bota o abajo del dominio de la Unión Europea, algo que no les agrada mucho. Todavía existe digamos, en la ciudad inglesa un pasado glorial que era el imperial. Ahora, ¿cómo queda América Latina con esta situación, con el rompimiento, la salida de Gran Bretaña? ¿Influye en economías como la Argentina, brasileña, que tienen vínculos con Gran Bretaña, el Caribe, que tiene mucha dependencia de Gran Bretaña? Yo diría más que todo es un efecto global que va a afectar absolutamente la economía tanto en Europa como América Latina. Y América Latina quizás tiene que aprender mucho sobre los modelos o los proyectos digamos, regionales, cómo se hacen y cuál debería ser su trayectoria y su destino. La Unión Europea, sin embargo, tenía un muy buen modelo, un muy buen proyecto, pero con los últimos años, los últimos 8 años, ha perdido mucho, digamos, su orientación y su rumbo. Finalmente vimos a Macri, el presidente argentino, acercándose a la Unión Europea. ¿Nos conviene ahora, al margen de que Gran Bretaña se ha ido, seguir el vínculo comercial con la Unión Europea? Sin duda, pero no sabemos cuál será la Unión Europea en 5 años. ¿Tú crees que puedan haber otros Brexit, como ya en Francia se habla del Frexit, la salida de Francia, como se hablaba de la salida de Grecia? Yo creo que si la Unión Europea no cambia su destino, sus políticas que hemos visto en los últimos años, muchos países no van a querer estar allá. Y aquí una nota, la Unión Europea debería ser un sistema donde toda la gente debería participar voluntariamente y querer estar en esto. No debería ser una prisión, una cárcel. Pero esto no quiere decir que la integración latinoamericana siga ese camino, que nosotros tenemos que fortalecernos en el Mercosur, en la comunidad andina, en el CARICOM, ¿no? Sin duda, en valores democráticos y en base de la solidaridad entre los pueblos. ¿Grecia dio un buen camino, un buen ejemplo? Grecia es el mal camino en la Unión Europea. Para manejar, pero en relación con la Unión Europea fue un buen ejemplo, ¿no? Claro, absolutamente. En los 80, esto digo, en la Unión Europea fue un muy buen modelo, muy buen proyecto. En los últimos años ha perdido su rumbo. Bueno, muchísimas gracias a Dimitris Pantoulas, analista político internacional, además de origen griego, conoce muy bien la problemática europea, estudió en Londres. Más adelante vamos a hablar del tema social con sindicalistas, Roger Palacios, coordinador de Únete, y también José, para conversar un poco sobre el tema sindical a nivel internacional y su visita a la OIT. Ya regresamos. Bueno, muchísimas gracias.